gente con un corazón bondadoso, gente que entiende el significado de dar. Y quisiera en este momento operar en la oficina de la enseñanza, ser un poco maestra en esta mañana que el Señor nos ha permitido. Y quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo, ¿qué tienes en tus manos para dar? ¿Qué tienes en tus manos para dar? He titulado a esta enseñanza, ¿pan o piedra? He titulado esta enseñanza, ¿pan o piedra? Nosotros podemos observar hace un momento que la solidaridad, la compasión se contagia. Nosotros podemos observar en el siguiente video, para analizarlo rápidamente, que cuando alguien sintió ser ayudado, sintió esa necesidad de también ayudar a otra persona, de ser de bendición para otra persona. Y en la actualidad nosotros estamos viviendo en un mundo tan ajetreado que es probable que a veces pasemos al lado de alguien que esté con hambre y nosotros no podamos percibir que esa persona tiene hambre, o alguien que esté trabajando arduamente y tenga sed, como el que estaba ahí trabajando, vamos a decir que en el MOP, alguien arreglando algún hueco de alguna calle, y nosotros pasemos y no nos podamos percatar de que dándole un vaso de agua a esa persona, nosotros vamos a impactar esa vida. Nosotros vamos a hacer la diferencia si usted se detiene por un momento. Entonces, en este mundo que constantemente andamos apurados, a veces se complica un poco que nosotros nos podamos detener y entender que esto, iglesia, es hacer misión. Esto es hacer iglesia, porque la iglesia no solamente es venir aquí, estar sentados y alabar al Señor, sino también mostrar a las demás personas que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios amoroso y que Dios es un Dios misericordioso. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Dice de la siguiente manera, vamos a leer solo el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a repetirlo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis también. El mejor ejemplo que nosotros tenemos para ser compasivo, ¿cómo se llama, iglesia? Ay, Dios mío, pensé que iba a quedar sorda. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de la compasión, ¿quién es, iglesia? Jesús. Jesús pasó por esta tierra. Jesús vino a esta tierra y no solamente vino a satisfacer la sed espiritual de las personas. No solamente vino a predicar la palabra, sino que también dice la Biblia que vino a sentarse y a comer a las mesas con ladrones. No solamente vino y predicaba la palabra en los montes, en las montañas, sino que dice la Biblia que también alimentaba a aquellos que iban a escuchar la palabra. Nadie se iba con hambre. Dice la Biblia que había una multitud de más de 5,000 personas y le decían a los discípulos le decían al maestro, maestro, tienen hambre, ¿qué hacemos? Pero Jesús no se quedó solamente con darle la palabra y las enseñanzas de Dios. Jesús lo que hizo también fue que multiplicó el pan y los peces y le dio de comer. Porque Jesús vino a este mundo a enseñarnos a nosotros. Quiero decirles de que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de compasión y de misericordia no es la Madre Teresa de Calcuta, se llama Jesús. Jesús, ¿sabe por qué? Porque Jesús, vamos a partir del hecho de que Jesús se entregó a sí mismo. Aún nosotros siendo malos y siendo pecadores, se entregó a sí mismo, y el ser humano tiene la particularidad de que el ser humano da o es compasivo muchas veces esperando recibir algo a cambio, o da con la intención de que alguien los vea,
o da con la intención. A veces las personas dan y muchas veces, y no quiero que usted piense que esto es malo, pero la prioridad no es que usted publique la foto en las redes de lo que usted está haciendo, porque el que recompensa se llama Cristo. Y nosotros no lo hacemos para que las demás personas lo sepan. Yo hace un tiempo vi cómo serían las historias esta de la Biblia si existieran celulares. No sé si ustedes llegaron a ver ese meme. Y salía los discípulos tomándose fotos así con Jesús, con los panes y los peces, cuando Zaqueo estaba si en ese tiempo hubiera celular, eso hubiese estado plasmado. Pero hoy lo tenemos en la Biblia. Pero hoy nosotros tenemos que hacer esto y que los que puedan ver esa bondad en nosotros sean los que transmitan a otras personas que hay de Dios en nosotros. Que nosotros tenemos a Dios y que lo que nosotros tenemos, nosotros podemos dar a los demás. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿en qué momento de la historia o en qué momento el ser humano se volvió tan egoísta? ¿En qué momento de la historia el ser humano se volvió tan juega vivo? Tan juega vivo. Y yo meditaba en esto y yo decía, algo está sucediendo porque hay mucha insensibilidad. Digan conmigo, insensibilidad. Hay mucha insensibilidad. No sé si a usted le pasa, pero voy a hablar cosas que suceden aquí en nuestro país. Puede ser que una persona esté a punto de tirarse de un puente, iglesia. Y en vez de ayudar a esa persona, ¿qué hacen los ciudadanos? Graban el momento. Graban y el que lo sube y tiene más visualizaciones se hizo viral el video. Esas cosas dan tristeza. Gracias, hermana Luisa. Pero estas cosas nos hacen entender de que algo está sucediendo. ¿Quién nos enseñó eso? Les decía iniciando de que Jesús nos dio el mejor ejemplo. Entonces, ¿quién nos enseña eso, Pastor Nino? Eso lo enseña el mundo. El mundo es el que enseña eso. Y les decía que he titulado este sermón Pan. Fernando, ábreme el paquete de pan, por favor. La flauta. Vamos a ver a quién le toca pan en esta mañana. Aquí veo gente hambrienta y sedienta. Vamos, Fer. ¿Qué tienes en tus manos para dar? Gracias. ¿Qué tienes en tus manos para dar? ¿Tienes pan? Espérese, que también traje mi piedra. ¿Qué tienes en tus manos para dar, iglesia? ¿Tienes pan o tienes una piedra? Y yo quiero que usted entienda de que esto no es literal, porque nosotros no andamos, como dicen, con el pedazo de pan. Este no se lo voy a poner a nadie porque estoy tocando la piedra y estoy tocando el pan y lo voy a poner ahorita debajo del brazo. Este no se lo va a tocar. No es que nosotros andamos con un pan debajo del brazo, esperando quien tiene hambre para dar el pan, no. Usted y yo, voy a ir rápidamente porque el tiempo ha avanzado. Tenemos el pan de vida. Usted y yo tenemos el pan que la gente necesita. Tenemos la capacidad de no solamente dar este pan, sino también dar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué simboliza el pan? El pan simboliza alimento. ¿Están conmigo? El pan simboliza vida, el pan simboliza sustento, el pan quita el hambre. ¿A cuántos les quita a las 12 de la noche un pedazo de pan que se encuentre en su casa? El pan quita el hambre. ¿Qué simboliza la piedra? ¿Cómo es esta piedra? Dura. La piedra simboliza la dureza. La piedra simboliza esa dureza, esa insensibilidad, esa dureza del corazón para dar. Y yo quiero decirle en esta mañana que usted no necesita $1,000,000 para dar. Usted necesita que no haya dureza en su corazón. Porque usted puede dar fácilmente un vaso de agua.
Dios nos enseñó a ser compasivos. Y vamos a ir a la esencia o a los primeros días después que Jesús ascendió del Evangelio. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44, cómo era la vida de los primeros cristianos. Y es por eso donde yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué está aconteciendo? Porque la Biblia me dice, Edwin, que la vida de los primeros cristianos, estas personas estaban juntos, unánimes, y dice que partían el pan y vendían sus propiedades y les daban a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y dice la Biblia que partían el pan y estaban alabando al Señor con alegría. Y yo por eso, yo no sé si usted, el video de verdad a mí me impactó porque yo decía, una sonrisa en el rostro, pastora. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar de una cara de puñete de alguien, no de puñete, perdóname Señor, de hambre, una cara de tristeza de alguien, a cambiarla por una sonrisa, Daniel Andrés, sin darnos cuenta. Y yo le decía al Señor, y Dios me ha hablado hace un buen par de días atrás. Y testigo tengo a mi esposo, que íbamos pasando por el semáforo, por el retén del 8, como a las 12 de la noche, pastora, y estaban como 4 tránsitos. Y yo le digo a mi esposo, nosotros tenemos que venir la próxima y traerle un café a cada uno de esos. No para que, y lo molestaba yo, no para que la próxima te dejen pasar y no te pidan licencia ni nada por el estilo, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Creo yo, iglesia, que nosotros tenemos que empezar a hacer estas buenas acciones allá afuera con el que necesita ese brazo, esa mano amiga. Dile al que está al lado tuyo, ¿qué tienes en tus manos para dar? ¿Qué tenemos en nuestras manos para dar? Tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de bendecir. Levanten aquí los que trajeron sus 2 manos, por favor, sus manos. Ahora necesito que usted haga una, ¿cómo se le llama, pastora? Inhalación, gracias. Inhalación, 1, 2 y 3. Eso. Usted tiene la capacidad, usted tiene vida. Usted tiene la capacidad, este siervo, el chamo, ay Dios mío, William, tiene la capacidad de que con esas manos él hace muchas cosas. Yo quiero que usted en esta mañana salga entendiendo que la capacidad que usted tiene para producir es una capacidad que Dios le ha bendecido que otro no tiene. Y si otro no tiene y usted tiene la capacidad de iglesia, quiero que salga de esta mañana entendiendo de que usted tiene la capacidad de bendecir. Eso, iglesia, bendecir a otros es ser iglesia. Porque nosotros no salimos con un letrero aquí que diga soy cristiana. Usted sabe lo que impacta a alguien, que usted se conduzca como una persona cristiana. Que usted haga acciones de una persona cristiana. Que usted pueda extender la mano a aquel que lo necesita. Y esta palabra impacta mi vida porque llevo días también diciendo, necesito ir al hospital porque he tenido la oportunidad de entrar 2 veces. Y cuando uno sale de ahí, uno sale con el corazón chiquitito. Y le testifico, la primera vez que entré, estaba estudiando estimulación temprana y la profesora dice, nadie que sea flojo y llorón puede entrar. Ya sabe, pastora, ¿verdad? Porque no puede usted ponerse a llorar allá adentro en el hospital porque ya las mamás están tristes por sus bebés para que usted también entre y llore. Y yo dije, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Y yo entré. Yo solo vi a un bebé en la incubadora, tragué y salí. Y me quedé afuera y di mi llorada afuera. Nadie me vio llorando adentro. Este año tuve la oportunidad de visitar nuevamente el mismo lugar, pero en el trabajo. Fuimos a entregar donaciones. Y me dicen lo mismo, pastora.
Dice la licenciada, el que va a entrar, por favor, que sea fuerte. Usted tiene que darle fortaleza a esas personas. Háblele a los niños que ustedes los pueden ver ahí y ellos aún les escuchan. Y yo decía, Jesucristo, voy a vencer esta vez. Y entré y empecé a hablarle a los niños. Y le decía, te traímos un regalo, esta es una sábana. Algunos se reían, otros... O sea, uno sabe que están ahí, pero ellos nada más te escuchan. Salí yo y dije, cuando salí, nosotros, la iglesia, tiene que entrar aquí al hospital. La iglesia tiene que ir a ese lugar y entender que a veces nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos. Decía yo, inclusive, hay que llevar a los adolescentes, pastora. Hay que llevar a las personas para que puedan sensibilizarse y entender de que usted, iglesia, está con vida y con salud, y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslo. Si nosotros tenemos la capacidad de ser de bendición, sea de bendición. Si usted tiene la iniciativa y la intención, hágalo. Hoy usted ya sabe que yo soy una de las primeras que va. Así que tenemos que unirnos y ir a ser iglesia allá adentro a los hospitales. Les decía hace un momento que la iglesia de Dios no solamente puede dar ese pan natural o físico, sino que también puede dar de lo que tiene. Y por eso la pregunta de toda esta enseñanza es: ¿qué tienes en tus manos para dar? Porque nosotros también tenemos para dar ese alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no solamente, esa es la gran bendición, que usted y yo no solamente vamos a entrar a esos lugares o podemos entrar a lugares como cárceles, como hospitales, a llevar una donación, sino que usted también puede hacer una oración. Y muchas personas podrán ser salvas con lo que usted tiene. Pero para usted poder poner las manos, imponer las manos por los enfermos y que los enfermos se sanen, usted tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Usted tiene que tener el respaldo del Señor en su vida para que así esas personas no solamente reciban el alimento físico, sino que reciban también el alimento espiritual. Y la Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 9 al 12. Cuando dice de que qué hijo que tiene hambre le pide pan a su padre y éste le da una piedra. Y la Biblia, o que quiere pescado, Víctor, y le da una serpiente. Yo creo que jamás Víctor le daría una serpiente a su hija, nadie. Nadie en su humanidad, ¿verdad? Con ese amor de padre, haría algo así por sus hijos. Usted le va a dar lo mejor. Pero la Biblia sigue diciendo que aún nosotros, siendo malos, no lo hacemos. ¿Cuánto más nuestro Señor con nosotros? Y por eso la pregunta de que lo que nosotros tenemos, porque nosotros siendo malos muchas veces y tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, aún así nosotros podemos entonces de esa misericordia que tenemos darle a las demás personas. Aún así nosotros, si somos malos, si nos portamos mal, porque a veces nos portamos mal. ¿Cuántos de los que? No voy a preguntarlo. Muchas veces nos portamos mal. Y Dios, Raimunda, tiene misericordia de nosotros. Y usted hoy se levantó y Dios nos da la vida, nos da el aliento todos los días. Ahora nosotros también podemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y el que sea malo o el que lo merezca y no lo merezca, usted tiene que bendecir a otros. Porque a veces tenemos el concepto de que dice, no, pero ese que está ahí en el puente, todo tirado, todo orinado, sepa Dios qué hizo para que esté en ese lugar. Así yo he escuchado comentarios. No importa qué fue lo que hizo esa persona para estar en ese sitio. Si usted es malo y Dios le da vida, ¿quiénes somos nosotros para determinar quién merece ayuda y quién no merece ayuda? Nosotros no somos nadie para determinar quién merece y quién no merece.
Dios es compasivo con nosotros. Usted tiene que ser compasivo con su prójimo. Y voy avanzando rápidamente. Tengo aquí un testimonio, bueno, hace mucho tiempo, estoy hablando vivencias, casos de la vida real. Escuche, iba para la universidad en un Diablo Rojo y me subo, yo creo que a algunos se lo he contado ya, y me subo Edwin en Mañanitas y voy hasta Albrook. Y en el transcurso de Mañanitas hasta Albrook se subieron más de 10 personas vendiendo, pidiendo. Pastora Dorians, Yarelis, desde el primero que se subió empecé a darle plata. Se subió uno y le daba. Se subía el otro y le daba. Se subía el otro, William, y le daba. Llegué a la universidad, llegué y pude pagar el pasaje cuando llegué. Pero cuando yo venía de regreso, yo me meto las manos en los bolsillos. Es un chiste. Eso no es un testimonio, es un chiste. Y yo me meto la mano en los bolsillos, hermano Víctor, y yo no tenía plata para regresar. Ya yo había dado todo lo que yo tenía. Toda mi plata yo la había dado. Y digo que es un chiste porque lo hice, lo hice de verdad de corazón. Pero la siguiente vez, separé de un lado del bolsillo mi pasaje y del otro lado pude bendecir a las demás personas. Meditaba en la mujer cuando llegó a buscar agua al pozo. Ella tenía, ¿qué tenía? Sed, porque fue a buscar agua. Es probable que ella estaba esperando el momento para ir a buscar. Y meditaba yo en eso, me traía a memoria esta palabra, porque a veces, Pastor Nino, nosotros tenemos que tener discernimiento también. No estoy diciendo que no ayude a iglesia, porque se trata de que hagamos misión. Pero esta mujer vino a buscar agua y Jesús le habló de otra agua. Le habló de una agua de la cual ella podía beber y no iba a tener sed jamás. Entonces yo me dije a mí misma, mamá, y la próxima vez a uno va a ser una ayuda, un Martinelli, y al otro le voy a decir, le pongo la mano y le bendigo y avanza y camina. Porque hay momentos en los que Dios nos da lo que nosotros necesitamos y nosotros también tenemos que estar conectados al cielo para que nosotros también le demos al que necesita, porque hay muchas personas también de que no necesitan, pero pues esa es su manera de proceder. Usted siga dando. Vamos a seguir, dice así. Quisiera que vayamos rapidito al libro de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Y es que hacer misión también es cuidar, sanar al que está enfermo. Esta historia nos habla del buen samaritano. Y aquí quisiera hablar de que hacer la misión de Dios es cumplir la palabra del Señor, cumplir el mandato de Dios. Dios nos dijo que amarás al Señor con todo tu corazón, pero también dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este pasaje estaban, ¿verdad?, los intérpretes de la ley diciendo, maestro, maestro, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? La gran pregunta. Y dice que él mismo se responde. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, sí, así es. Y él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús empieza a contar la historia de este hombre que fue, que le robaron, que fue apedreado y que estaba necesitando una ayuda en ese momento. ¿Quién es nuestro prójimo, iglesia? Nuestro prójimo es el que está más próximo, más cercano a ti. Mira quién está ahí al lado tuyo. Toca al que está al lado tuyo. Ese es tu prójimo, Dorian. Ese es nuestro prójimo. Ese es quien necesita la ayuda. Ese es quien necesita una mano amiga. Pero usted podrá decir, Gisela, pero el que está al lado es mi familiar, es mi esposo. Cuando usted se sube a un bus, iglesia, el que está al lado suyo es su prójimo. ¿Están conmigo?
Cuando usted está en una parada, el que está sentado en esa parada es su prójimo. A ese prójimo que está ahí es el que Dios le dijo, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Y cuando uno ama a alguien, uno le hace el bien a esa persona. Cuando uno ama a alguien, uno puede bendecir y ayudar a la otra persona. Entonces, alguien en este lugar, yo sé que en este momento nosotros tenemos muchos, porque me incluyo, tenemos que soltar la piedra que representa muchas veces la indiferencia. Tenemos que soltar esa piedra de indiferencia, iglesia. Voy a repetirlo. Tienes que soltar la piedra de la indiferencia, porque con esa piedra usted va a caminar con más peso y usted no va a poder hacer lo que Dios le mandó a hacer. Voy a repetirlo. Imagínense, necesitamos un micrófono de estos que, de diamante, de estos que se colocan aquí, porque yo quisiera agarrar como todas las piedras en la mano. Si yo agarro más piedra, a mí se me va a dificultar caminar más. ¿Están conmigo? Si yo agarro más piedras, a mí se me va a dificultar caminar más. Entonces usted tiene que soltar. Usted tiene, voy a repetirlo, iglesia, usted tiene que soltar. Voy a repetirlo para que usted lo crea. Usted tiene que soltar. Soltar la piedra de la indiferencia, ya basta. Soltar esa piedra de la insensibilidad con las personas. Y usted necesita decirle a alguien que usted no piense que un vaso de agua, que una tacita de café, que una libra de arroz no va a hacer la diferencia. Sí hace la diferencia, porque siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay alguien que necesita. Yo quiero repetirlo, siempre hay alguien que necesita. Siempre hay alguien que necesita que usted tome el pan. Voy a bajar. Hay que avisar, dice, cuando vamos a bajar. Y yo más, que estoy pequeña, ya no me vi ahí en la cámara. Vamos a entender que nosotros tenemos el pan de vida. Alguien que diga amén. Que nosotros tenemos el pan que la gente necesita. Que nosotros tenemos la capacidad de dar de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Voy a soltar este pan que está aquí y vamos a empezar a repartir pan. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una dinámica. Ya, el hermano Dorian me parece que quería pan. Lisbeth. Ahora yo quiero que por favor, ustedes me perdonan los que le di pan, que se levanten los que le di pan, vengan acá. Si se lo comieron están en problema. ¿Quiénes? Mira, yo veo gente masticando. ¿A quién le di pan? Ahora yo quiero que ustedes le pregunten, ustedes le van a hacer la pregunta a ellos. ¿Qué tienes en tus manos para dar? Pregúntele. Pan. Ahora ustedes van ahí y van a darle pan, denle pan. Está difícil que ese pan se pueda comer. Reparta de lo que usted tiene. Si usted tiene pan, yo quiero decirle que usted va a dar. Mira, acá están, ay Jesucristo, estas cosas pasan en vivo. Aquí se ha dado una situación con esta flauta de pan. ¿Qué tienes en tus manos para dar? Pan, dice. En este momento nosotros estamos haciendo un ejemplo de su simbolismo de lo que yo tengo en este momento. Ahorita yo tengo pan. La Biblia dice, Fer, pásame el teléfono, Fer, te tengo trabajando hoy. Miren lo que dice la Biblia en los pasajes anteriores a lo que acabamos de leer. Mateo 25, miren lo que dice,
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Ustedes están viendo lo que dice la palabra. Usted no necesita vestir a Jesús. Usted no necesita sanar a Jesús. Usted lo hace cuando usted lo hace con el prójimo que está al lado suyo. Dios no tiene necesidad de que usted le prepare una habitación en su casa y le diga: ven, entra y quédate aquí en mi casa, de forma literal. Pero sí hay personas que necesitan una sábana. Hay personas que necesitan comida. Hay personas que necesitan abrigo, iglesia. Yo tengo que decirlo. Hay personas que necesitan. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha hambre en el mundo. Usted no piense que en Panamá no hay hambre. Eso es lo que usted y yo creemos porque usted y yo comemos. Pero hay hambre, hay necesidad aquí en nuestro país. Si usted y yo tenemos la capacidad de bendecir, de darle abrigo al que necesita abrigo, de darle una palmada al que necesita una palmada y de orar por el que necesita oración, de imponer manos y orar por el que necesita sanidad. ¿Quién tiene la respuesta a las necesidades? La iglesia. Voy a decirlo nuevamente. ¿Quién tiene la respuesta a las necesidades? La iglesia. No es el gobierno. ¿Quién tiene la respuesta? La iglesia. ¿Quién tiene la respuesta, iglesia? Somos nosotros. Es usted y soy yo los que tenemos. Y lo interesante de este versículo bíblico es que la Biblia dice, la enseñanza, el escrito dice que Jesús separó a los que habían hecho el bien con su prójimo y a los que no habían hecho el bien con su prójimo. Y el reino de los cielos, dice el Señor, es para aquellos que cuando alguien tuvo hambre le dio de comer. Así dice la Biblia. Y es triste lo que sigue diciendo, pero es una realidad. La Biblia también dice que a los que apartó en la derecha fueron estos que le dieron de comer, le dieron vestido al que necesitaba. Escúcheme bien. Y que cuando viene el juicio de Dios, los que apartó a la izquierda, dice la Biblia, que fueron los que no le dieron de comer a nadie. Y para esos, yo lo voy a leer porque no quiero que ustedes... Miren lo que dice la Biblia. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo, no para ellos, para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Entonces ellos también van a preguntar: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y le va a responder igual: de cierto te digo que cuando no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, ay, Dios mío, tampoco me lo hiciste a mí. Por eso usted no espere que venga Dios y se le revele y le diga qué es lo que usted tiene que hacer. No espere que venga Dios y se le revele y le diga qué es lo que usted tiene que hacer, iglesia. Usted ya tiene ahí a un lado a quien bendecir. Usted ya tiene al lado suyo a quien bendecir. Ven, Eder, ven conmigo. Usted no tiene que esperar, y voy a poner muchos ejemplos. Dije que iba a ser maestra, así que aquí estamos. Usted, voy a ponerme a un lado porque ya están muy grandes estos niños. Usted no necesita esperar que Eder cumpla años para bendecir a Eder. Usted va a decir: Gisela, te está yendo al extremo. No me estoy yendo al extremo. Usted no necesita darle una palmadita en el hombro o abrazarlo cuando él está llorando.
Y la gente es así, pastora. El ser humano espera, ve a alguien muriéndose para ayudarlo. El ser humano espera, y yo quiero que usted sepa que por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, tampoco. Eder, ¿quieres regalos? Eder, espérense. Eder, ¿quieres regalos? Eder es un niño tímido. Eder, yo sé que sí quiere un regalo porque él es un niño. Puede sentar. Dale un aplauso a Eder. Yo quiero que ustedes sepan que usted, repito, no necesita que en la iglesia Cordero de Amor se haga culto misionero a los caballeros. Gloria a Dios por la iniciativa de los caballeros que dan su canasta de comida. Usted no necesita que sea una canasta de comida que se anuncia en la iglesia para bendecir a otra persona. Yo quiero que usted salga de este lugar entendiendo que usted tiene la capacidad de bendecir a otros. Y que usted no tiene que esperar que le digan nada, porque la Biblia dice, porque cuando tuve hambre me diste de comer. Hay hambre, hermanos y hermanas. Hay muchas personas que necesitan. La misión, voy a decir esto para ir concluyendo. La misión de Dios, Shanira, la misión de Dios está a 2 pasos de nosotros. A 2 pasos de nosotros, a 3, a 5. Nosotros hoy estamos haciendo un culto misionero de Cuba. ¿Quién de ustedes tiene el dinero para ir a Cuba? Nadie. Bueno, tal vez la pastora. No tenemos, William, la capacidad de ir a Cuba. Pero la misión no es solamente ir a Cuba. La misión está fuera de tu barbería. La misión está a 2 pasos, a un lado de ti. La misión puede ser tu vecino. Tengo que decirle a alguien. Ahí está la misión. La misión puede ser tu amigo. No tenemos que irnos tan lejos. La misión está ahí. A 2:20, como uno dice, al lado tuyo. Yo voy a hacer una pregunta porque se viene mi cumpleaños, cielo, se viene mi cumpleaños. ¿A quién no le gusta recibir regalo? ¿A quién no le gusta ser bendecido? Levante la mano, que eso no es pecado. Yo sé que a todos les gusta ser bendecido. A mí me gusta. Ahora, manténgala ahí arriba y diga, Señor Jesús, ayúdame a ser de bendición para otras personas. Que el Señor nos ayude, iglesia. Porque yo quiero decirle que el que pone el deseo en el corazón se llama Jesús. Yo puedo hoy estar diciendo, iglesia, hay que amar, hay que bendecir, hay que dar comida, hay que dar sustento, pero realmente usted puede salir de ese lugar y entrarle por un oído y se olvidó la palabra. Pero el que pone el querer en el corazón es Dios. El que pone el querer en el corazón es Dios. Y hay algo interesante aquí, que nosotros no podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Usted no puede decir que usted ama a Dios, usted a su prójimo le aborrece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir amar a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo? Eso no procede de esa manera. Si usted ama a Dios, iglesia, usted también tiene que amar a su prójimo como a usted mismo, dice la Biblia. Amar a su prójimo como usted mismo. Y así como usted quiere, la regla de oro, como usted quiere que le hagan a usted debe de hacer con los demás. Así como usted quiere que hagan con usted también debe de hacer con los demás. Tenemos la capacidad de que cuando bendecimos a otros, las puertas de los cielos se abren a nuestro favor. Voy a repetirlo, cuando usted bendice a alguien, las puertas de los cielos se abren porque hay bendición en dar. Cuando usted le da a sus padres, cuando usted le da a su vecino, cuando usted le da a algún familiar y lo hace con entendimiento y de corazón, hay bendición en lo que usted hace, iglesia. Y yo quiero decirle que Dios no se olvida de eso y que se abren las ventanas de los cielos a nuestro favor.
Entonces seamos personas, compasivas como nuestro Dios. Seamos cristianos amorosos como nuestro Dios. Seamos personas misericordiosas. Dios es el que su misericordia nos alcanza a todos, pero seamos empáticos con las demás personas. Porque las personas no necesitan que usted llegue y le hable en lengua. Las personas necesitan el amor de Dios. Las personas no necesitan que usted vaya y lo traiga amarrado a la iglesia. Las personas necesitan ver que usted es un buen modelo y un buen ciudadano. Las personas hoy están muchas veces cansadas de escuchar el discurso: Cristo te ama, Cristo viene. No hay nada que impacte más que usted haga acciones que muestren a Dios. Ya, usted sabe, ese corazón se alegra y me despeluco, porque no solamente usted alegra el corazón de esa persona, se alegra el corazón de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Porque el ser compasivo es hacer la voluntad de Dios. El ser amoroso y amar al prójimo es cumplir el mandamiento de Dios. Y cuando usted ama a su prójimo como usted mismo, Dios se alegra de ti, iglesia. Dios se alegra cuando ve una casa alabando al Señor. Pero Dios también se alegra cuando ve una casa que va a las calles y le lleva comida al que necesita comida. Yo no sé usted, pero yo estoy convencida que si Dios me ha bendecido, yo he sido bendecida para bendecir a otros. Y cada vez que pueda, lo voy a hacer. Cada vez que usted pueda, hágalo, iglesia, porque está impactando la vida de alguien. Y con esto termino. Cuando usted lo hace, usted está haciendo iglesia. No hay que esperar un culto misionero para hablar de misiones. Todos los días usted tiene la capacidad de hacer esa misión, de ser compasivo con el que necesita misericordia. Y que llegue el día del juicio, pastora, y que el Señor nos halle como aquellas personas que fuimos compasivos con el que necesitaba. Porque la Biblia dice que el castigo eterno será para aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Y dice la Biblia de la siguiente manera también: no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que profetiza, tengo que decir, no todo aquel que canta, no todo el que predica es el que va a entrar en el reino de los cielos. Dice la Biblia que les diré: no los conozco. Porque cómo nos va, usted sabe esta palabra, ¿cómo los voy a conocer? Yo me imagino a Dios diciendo: May, si no te pareces a mí. Usted sabe cuando Dios dice: no te conozco, Nino, porque no nos parecemos ni un poco. ¿Cómo? Él dirá: este no es mi hijo. Es como cuando usted ve a alguien haciendo algo incorrecto, usted dice: yo no te conozco porque estás haciendo algo incorrecto. O sea, para que Dios nos conozca el día que Él venga, asegurémonos, iglesia. Asegurémonos, iglesia. Yo no sé usted, pero asegúrese usted que no solamente haya sido venir a este lugar, sino que usted también haya sido compasivo con el que necesitaba compasión. Asegurémonos, iglesia, de que las personas puedan conocer el verdadero amor de Dios. Póngase de pie, por favor.